Los superhéroes de las viñetas llevan años con nosotros y a lo largo de las décadas que han estado salvando al mundo de los villanos en turno, librando una batalla sin fin, los héroes han cambiado muchísimo. Los superhéroes de los años 30 no eran para nada iguales a los de los años 70 y los héroes de los 90 eran muy diferentes a sus ancestros y los héroes actuales igualmente tienen un estilo muy diferente al de sus antepasados, y estoy completamente seguro de que en 20 años los cómics de superhéroes no serán parecidos a los cómics de hoy en día. Es por eso que ahora vamos a ver un top de los 10 momentos más importantes que han marcado la historia de los protectores de la humanidad. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La Crisis original de DC fue creada por Mal Wolfman y George Pérez, siendo el primer reinicio de los dos que ha tenido el universo DC. Pero más allá de eso, este evento cambió los cómics en sí mismos. Lo más importante relacionado a la Crisis es que este cómic creó el concepto de macroevento de verano. Todas esas típicas historias de varios números que aparte de todo tienen muchos tie-ins complementarios y que vemos año con año, no solamente de parte de DC y de Marvel, sino incluso de las compañías más pequeñas, iniciaron con este cómic y se han convertido en un estándar de todas las compañías y es algo que todos esperamos año con año. Eso y además que los eventos cataclísmicos que cambian por completo la continuidad del espacio y tiempo y reforman todo lo que conocemos, también iniciaron aquí, y no cabe duda que en más de una forma la Crisis original de DC cambió el mundo de los superhéroes por completo, y no solo para DC, sino para todos los demás. Cuando DC introdujo a Barry Allen, Hal Jordan, Ray Palmer y el resto de los personajes de la Edad de Plata, se creó una gran pregunta. ¿Qué diablos pasó con Jay Garrick, Alan Scott, Alan Pratt y todos los héroes de la vieja escuela? El resolver esta incógnita fue responsabilidad de Carmen Infantino y John Broome, quienes crearon una historia donde los dos Flashes que existían hasta ese momento se conocían y se planteaba el concepto de multiverso, en el cual muchos mundos paralelos coexisten en un gigantesco universo lleno de diferentes versiones de los personajes clásicos, lo que abrió la puerta para la creación de miles de historias alternativas como los Elseworlds de DC o los What If de Marvel, y también fue la base para crear diferentes tierras paralelas como las Tierras 0, 1, 2 y 3 de DC o la Tierra 616 de Marvel y su mundo Ultimate. Y puede ser que quizás la historia del Flash de dos mundos no sea muy impactante, pero cambió el rumbo y la forma de interpretar un universo de ficción en los cómics. El trabajo de los superhéroes es básicamente uno: proteger al inocente. Los edificios se pueden venir abajo por decenas, pero si los héroes salvan a los civiles, se considera que han hecho bastante bien su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando un héroe falla no solo en proteger a un civil, sino que de alguna manera provoca la muerte de una persona muy cercana a él? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en The Amazing Spider-Man número 121. En este cómic, el Duende Verde secuestra a Gwen Stacy, la entonces pareja de Spider-Man, y la lanza de un puente. Y claro está, la araña trata de salvar a la chica, pero al atraparla con su telaraña, provoca que el cuello de Gwen se parta y por ende Spider-Man asesina a Gwen. Esta no fue la primera vez que un héroe no pudo salvar a un civil. Es más, no fue ni siquiera la primera vez que un civil sin poderes que era cercano a un superhéroe murió por la negligencia del mismo. Pero sí fue la primera vez que sin ningún aviso vimos morir a una persona, y sobre todo fue la primera vez que directamente el héroe cometió un gran acto de negligencia que provocó el deceso de una persona cercana.
En pocas palabras se puede decir que la muerte de Gwen Stacy fue un punto de inflexión no solo para la araña, sino para los cómics, pues a partir de ese momento, los héroes ya no eran campeones infalibles y no importa cuánto se esfuercen, los mismos superhéroes saben que ellos no podrán salvar a todos los inocentes que estén en peligro, y simplemente el día que Gwen Stacy murió fue un día de luto para los héroes de todas las compañías, pero también fue un día de gloria para todos los supervillanos, pues a partir de ese momento se salen con la suya con más frecuencia. DC siempre ha sido considerada una de las compañías más grandes de cómics, y con la llegada de Marvel en los años 60, esta se posicionó como la otra compañía de nivel AAA de la industria de los cómics. Pero siempre ha habido compañías más pequeñas, aunque a la mayoría no le ha ido muy bien, y fueron desapareciendo de a poco a lo largo de los años, y sobre todo cuando las crisis económicas asolaron a los Estados Unidos. Incluso llegó un momento en el que solo DC y Marvel subsistían en el negocio de los cómics de superhéroes, pero esto cambió a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando 7 trabajadores de Marvel, entre los que destaca Todd McFarlane, se hartaron de los abusos de Marvel, que se quedaba con los derechos de todos los personajes e historias que eran creados por sus trabajadores. Así, estos 7 revolucionarios crearon Imagine Comics, una compañía independiente en la que los creadores conservaban los derechos de sus obras y no había ningún tipo de límite creativo para sus artistas. Con este movimiento, las casas independientes regresaron con más fuerza al juego de los cómics, y aunque no son tan grandes como DC y Marvel, se abrió una puerta para cómics de nuevos géneros y para la creación de una generación de antihéroes, pero más que nada, esto abrió la puerta para la creación de historias adultas que no son aptas para toda la familia, pero que sin lugar a dudas son bastante buenas y nos muestran cosas que DC y Marvel jamás podrán mostrarnos. Superman ha cambiado la historia de los cómics en 2 ocasiones. La primera fue cuando apareció allá en el lejano 1938, y la otra sucedió en los 90, cuando Superman murió tras su pelea contra Doomsday. Este fue un momento que cambió por completo el rumbo de los cómics, pues para aquella fecha la idea de que Superman, el superhéroe original y el más poderoso de todos, fuera derrotado en combate por un villano era simplemente impensable, y cambió por completo las expectativas de todo el público. Pero más allá de eso, la muerte de Superman cambió la forma de escribir cómics. Hasta antes de ese día, cualquier personaje que muriera en un cómic, bueno, se quedaba muerto. No había nada de resurrecciones milagrosas con la Speed Force, máquinas alienígenas que te regresan a la vida, ni viajes en el tiempo que cambiaran la historia. La muerte era simplemente el final de toda una vida de aventuras. Pero después de que Superman lograra vencer a la muerte misma, eso cambió, y actualmente prácticamente cualquier superhéroe importante ha muerto y regresado a la vida, a un punto en que la muerte ya no tiene mucho valor en los cómics, lo cual de cierta manera le quita un poco de impacto a estos eventos. Pero para bien o para mal, no se puede negar que el día que Superman murió, también lo hizo una parte de la industria de los cómics, y desde entonces nada volvió a ser igual. Desde su aparición, DC fue una de las grandes compañías del cómic y la única que sobrevivió la crisis financiera de la posguerra, ya que en esas fechas los superhéroes perdieron mucha popularidad. Claro que con el paso de los años los personajes fueron recuperando algo de su vieja popularidad, y DC, para tratar de llegarle al nuevo público, incluyó a personajes como Hal Jordan o Barry Allen para que los jóvenes de aquel entonces se identificaran más con los superhéroes, pero la alza de popularidad siguió siendo algo lenta. Pero todo esto cambió con la llegada de una familia formada
por 4 superhéroes que irrumpieron con bastante fuerza en los cómics. Los Cuatro Fantásticos rompieron muchas de las reglas del cómic al eliminar las identidades secretas, al ser una familia y no solo un grupo de amigos, y al tener a un adolescente como un miembro del equipo en igualdad de condiciones. Esto cambió mucho el paradigma de los superhéroes, lo que le dio un alza al género que pudo regresar con más fuerza que antes, y así fue como inició la época de plata de los cómics. Además de esto, la aparición de los Fantásticos permitió que Marvel, una compañía que había fracasado de manera estrepitosa al crear superhéroes como Namor o el Capitán América, se pusiera a la cabeza de la industria y creara su propio universo. Así, y en pocas palabras, la familia fantástica salvó al género de los superhéroes. Y en serio, es una lástima que Marvel haya dejado de lado a estos personajes, porque sin ellos no serían nada de lo que son hoy en día. Y de nuevo nos encontramos con Barry Allen en estas listas. Como sabemos, en el año 2011, DC reinició su universo, ya que este se había vuelto un poco complicado de entender para los lectores nuevos. Y para justificar el reinicio crearon el Flashpoint, un evento donde Barry McFly y el Doc Wayne se violaron la línea temporal para después ver renacer al universo DC en una serie de flamantes números 1. Y esto le funcionó también a DC, al menos en el momento que todos los demás, inclusive las compañías independientes, crearon sus propias versiones del Flashpoint para después empezar a publicar cómics desde el número 1. Imagine creó varios eventos como Artifacts, que rebooteaba el mundo de la Witchblade, o Endgame, que sirvió para cambiar todo el concepto del mundo de Spunk. E inclusive Marvel volvió a empezar sus cómics desde el número 1, aunque claro, ellos no rebootearon tanto la historia como el resto de compañías. Y estas renumeraciones no solo cambiaron a las compañías durante unos meses, sino que todas las compañías de cómic a partir del año 2011 cambiaron su forma de marketing y de vender sus cómics, teniendo diferentes efectos en sus ventas a largo plazo. Estos cambios han llegado a ser tan profundos que muchas personas, entre las que me incluyo, opinan que la era moderna de los cómics terminó en el año 2011 y estamos en una nueva época de este medio. Y todo esto gracias a la cortesía del querido Barry McFly y sus paradojas locas, ya que no importa qué opines del velocista escarlata, el Flashpoint cambió el mundo de los superhéroes en todos los sentidos. Los cómics empezaron siendo un medio cómico, como su nombre lo dice, pero después fueron mostrando cosas que se dirigían más a un público adulto, y cuando los superhéroes entraron en acción, no eran un producto muy infantil bajo nuestros estándares actuales, ni siquiera de acuerdo a los estándares de aquella época. En sus inicios, Superman era bastante soberbio y no dudaba en golpear primero y preguntar después. Batman mataba a diestra y siniestra sin mucho miramiento. El Espectro era un cómic violento lleno de críticas al racismo y un poco de gore, que de hecho fueron la inspiración para los primeros números de Spunk. Pero conforme los superhéroes se hicieron populares entre los niños, los padres metiches, como de costumbre, no se sintieron a gusto con la actitud de estos hombres en malla y fueron exigiendo que los superhéroes fueran moralmente correctos. Estas exigencias alcanzaron su cúspide cuando un psiquiatra llamado Frederick Wertham atacó severamente a Batman y a la Mujer Maravilla, lo cual eventualmente llevó a que se creara un código que censuraba a los cómics de una manera bastante absurda y los volvía básicamente un material para niños pequeños, y nos dio momentos bastante vergonzosos de los superhéroes. Aunque claro, siempre hubo intentos de oponerse a la censura. Algunos de los más destacables son los cómics de Spectro y de Deadman de DC, que buscaban la forma de saltarse las reglas del código del cómic,
También la mayoría de los cómics de William Gaines desobedecían las reglas de esta autoridad, aunque debido a eso tenían muy malas ventas. También siempre hubo un mercado de cómics independientes que no se dejaban intimidar por las autoridades. Y claro, como seguramente la mayoría ya sabe, varios cómics de Spider-Man lograron hacer que el código de los cómics se replanteara y fuera un poco menos estricto. Y así, de a poco, la censura fue desapareciendo, al punto que hoy en día el código autoridad del cómic es algo del pasado y cada quien puede hacer los cómics como les dé su regalada gana, lo que, mal que bien, ha sido un punto para mejorar la industria. Pero eso no cambia el hecho de que la censura fue algo que marcó a los cómics durante décadas. Los cómics empezaron a pasar por una mala racha a finales de los años 70 y principios de los 80, y parecía que tras casi medio siglo, la batalla sin fin estaba por llegar a su último final. Esto se debía principalmente al estigma de que los cómics eran considerados entretenimiento infantil. Pero entonces DC decidió lanzar la casa por la ventana e ir con todo para que los superhéroes dejaran de ser vistos como algo infantil. Su primer movimiento para lograr esto fue la Crisis en las Tierras Infinitas, que refrescó su universo y les trajo nuevos lectores. Tras eso se lanzó The Dark Knight Returns, un cómic de Frank Miller que revolucionó al género y a Batman, siendo una historia bastante oscura y seria. Pero DC no había terminado, y poco después de The Dark Knight Returns, DC lanzó lo que es sin lugar a dudas el mejor cómic de toda la historia. Este no es otro que Watchmen de Alan Moore. Los resultados de esta historia en la industria son innumerables. Fue el cómic que hizo que los cómics empezaran a ser considerados un arte por propio derecho y arrasó en los premios Kirby, Eisner y Hugo como ningún cómic lo había hecho ni lo ha vuelto a hacer. Eso sin mencionar que fue el motivo que acabó con la época de bronce de los cómics y dio pie a la edad moderna. Y fue la historia que hizo que los cómics dejaran completamente atrás su pasado tan infantil. Y en pocas palabras, nada de lo que conocemos hoy sería igual si los vigilantes no hubieran vivido aquella legendaria aventura allá en el lejano 1986. No hay mucho más que decir. DC, Marvel y los independientes han tenido grandes momentos de gloria que han afectado a la industria entera, pero nada de esto hubiera sido posible sin aquel legendario Action Comics número 1. Sí, Superman técnicamente no fue el primer superhéroe bajo nuestros estándares actuales, pero tampoco es el fantasma como muchos piensan solo porque están mal informados por el internet. Hay varios personajes como el Mago Mandrake, la Pimpinela Escarlata, Flash Gordon o el mismísimo Zorro que existían desde mucho antes, pero ninguno de ellos pudo hacer lo que Superman hizo en las viñetas, y eso fue acuñar a los superhéroes como un género y provocar que miles de otros personajes similares se crearan a diestra y siniestra, al punto que se formaron universos enteros plagados de superhéroes. En pocas palabras, no importa cuánto se reinvente el género, ni cuántas nuevas leyendas se unan a los clásicos, ni cuántas películas se hagan, ni cuántas veces se vuelva a empezar los cómics desde el número 1, sin aquella primera aparición del héroe más famoso del mundo, los superhéroes no existirían, y el mundo entero sería un lugar muy diferente a lo que es hoy, y todo eso se lo debemos a Superman. Y es por eso que el nacimiento del Hombre de Acero es el evento más importante en la historia de los cómics. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué piensan de todos estos eventos y qué otros habrían puesto en la lista. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.